Hola neutroncitos, ¿sabías que toda la materia está constituida por partículas diminutas conocidas como átomos? Si estás interesado en fortalecer tus conocimientos, te invito a ver el video completo. Mi nombre es Luis León y hoy te presento el átomo. En sí, al átomo se le define como la estructura más pequeña de la materia que considera las propiedades de un elemento químico. Ahora, ¿dónde podemos encontrar en sí a un elemento químico? Podemos encontrarlo en la tabla periódica, por ejemplo, como en el caso del helio, como en el caso del cloro, como en el caso del bromo, como en el caso del potasio, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Cada uno de ellos conserva sus propiedades de un elemento químico, por lo tanto forma parte de un átomo. En sí vamos a analizar ahora lo que hace referencia a la reseña histórica. En sí, el átomo fue descubierto o fue planteado por primera vez por Leucipo y Demócrito, quien plantearon que la materia está constituida por partículas invisibles e indivisibles, por lo tanto no podían dividirse. En sí, posteriormente, Aristóteles planteó que la materia estaba conformada por 4 elementos básicos. Dentro de ellos estaba el agua, aire y la tierra. Entre ellos se distinguían algunas características como son el frío, el seco, el húmedo y el caliente. Este tipo de característica fue planteada por el señor Aristóteles. Ahora vamos a analizar cada uno de los modelos atómicos. Tenemos el primer modelo atómico planteado por John Dalton. En 1808, John Dalton sostuvo que la materia estaba constituida por átomos, y este átomo era una esfera compacta, invisible e indivisible. Aquí podemos observar en pantalla este tipo de modelo que planteó John Dalton. En su teoría, John Dalton planteó los siguientes postulados. Primero, que toda la materia estaba constituida por átomos, que eran partículas invisibles, así como también indivisibles, por ende no podían dividirse. Segundo postulado, que los átomos de un mismo elemento poseían propiedades similares. Por ende, por ejemplo, esto sí se puede comprobar en la actualidad. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno presenta las mismas propiedades químicas y físicas que otro tipo de átomo del mismo elemento químico. El siguiente postulado es que nos manifiesta que los átomos de diferentes elementos químicos poseen propiedades tanto físicas como químicas diferentes. Eso también en la actualidad sí se puede comprobar, como por ejemplo un átomo de oxígeno presenta propiedades muy diferentes a un átomo de nitrógeno. Y el último postulado nos manifiesta que los átomos pueden reaccionar entre sí para dar lugar a otros compuestos diferentes. Esto también sí se puede evidenciar en la actualidad, porque esto sí puede ser comprobado. Por ejemplo, si yo hago reaccionar el hidrógeno más oxígeno mediante una chispa eléctrica, se forma el agua. Ahora vamos a analizar en sí el modelo de Joseph Thomson. En el año de 1896, Joseph Thomson fue quien descubre los electrones mediante un experimento conocido como el experimento de los rayos o tubos de rayos catódicos. En sí, ¿cómo procedió el señor Joseph Thomson para descubrir los electrones? Lo vamos a explicar de la siguiente manera. En la siguiente ilustración vamos a ir analizando cómo procedió Joseph Thomson en su experimento. Primero, colocó placas cargadas eléctricamente, luego hizo pasar un haz de luz, cargó las placas y observó que la luz se desviaba hacia el polo positivo. O sea, cargas opuestas se atraían. De igual manera, cambió lo que son las posiciones de los cátodos y observó de igual manera que el haz de luz se desviaba nuevamente hacia el polo opuesto, llegando a la conclusión que estas partículas o el haz de luz estaban cargadas negativamente. Por ende, el haz de luz estaba conformado por un flujo de electrones, al cual las denominó a este haz de luz como electrones.
A partir de este descubrimiento, Thomson planteó el siguiente modelo atómico, que se trata de una esfera compacta cargada positivamente, y en su estructura se encontraban distribuidas cargas pequeñitas negativas, como si fuera un budín de pasas. Por eso este modelo de Joseph Thomson también se le conoce como modelo de budín de pasas. Ahora vamos a analizar a lo que hace referencia el modelo de Elsner-Rutherford. En sí, Rutherford fue quien descubre el núcleo atómico mediante el siguiente experimento, que consistió en bombear una lámina de oro con partículas gamma. En sí, recordemos que las partículas gamma se encuentran cargadas positivamente. Mediante el experimento, Rutherford observó que las partículas o el rayo gamma empezaban a desprenderse de la lámina de oro, debido a que estas partículas o estos rayos empezaban a chocar con el núcleo atómico, por ende empezaban a repelerse, llegando a la conclusión que el átomo poseía una estructura diminuta que estaba cargada positivamente, y a su alrededor giraban los electrones en órbitas circulares y concéntricas. Vamos a analizar ahora lo que hace referencia al modelo atómico de Niels Bohr. En sí, el modelo atómico de Niels Bohr se basa en los siguientes postulados. El primer postulado nos dice que los electrones giran alrededor del núcleo en equilibrio, debido a que las fuerzas de atracción electrostática es contrarrestada por las fuerzas centrífugas de su movimiento circular. El siguiente postulado nos dice que los electrones giran en ciertos lugares conocidos o en ciertas zonas conocidos como niveles de energía o N. El siguiente postulado nos manifiesta que un electrón, cuando gira sobre su propio nivel o sobre su propio eje, no emite ni absorbe energía. Y el último postulado nos dice que un electrón absorbe energía cuando pasa a un nivel superior y emite energía cuando pasa a un nivel inferior. Ahora vamos a analizar en sí al modelo de Sommerfeld. En sí, en el año de 1915, Sommerfeld propone la existencia de subniveles de energía en los niveles de energía, el cual nos manifiesta que dentro de un mismo nivel de energía N existen subniveles de energía, así como también electrones que giran tanto en órbitas circulares como en órbitas elípticas. En la siguiente imagen podemos visualizar al modelo planteado por Sommerfeld. Ahora vamos a analizar el modelo atómico de Schrödinger. En sí, en 1924, Schrödinger en su modelo atómico postuló lo siguiente. Primero, que los electrones describen movimientos como ondas estacionarias. Segundo postulado nos dice que los electrones siempre se encuentran en constante movimiento, es decir, no tienen una posición fija dentro del átomo. El siguiente postulado nos manifiesta que los electrones se ubican en las órbitas atómicas que establecen una probabilidad de encontrar al electrón dentro de un átomo. Y finalmente tenemos que los orbitales atómicos presentan niveles y subniveles de energía. Ahora vamos a analizar en sí a lo que hace referencia a la estructura atómica moderna. En sí, el átomo es un sistema electrónico que se encuentra en equilibrio. También presenta dos estructuras, una estructura interna y una estructura externa. En sí, la estructura interna, conocida como núcleo, está formada por las siguientes partículas subatómicas conocidas como protones, que presentan carga positiva, y los neutrones en sí, que no presentan carga. En sí, esta zona establece la masa del átomo. Vamos a analizar ahora lo que hace referencia a la estructura externa o nube de electrones. Esta zona establece en sí el volumen del electrón y está conformado en sí únicamente por partículas subatómicas conocidas como electrones que presentan carga negativa. Vamos a analizar en sí a la nomenclatura atómica. En sí, el átomo
se lo representa de la siguiente manera y está conformado por el número atómico y el número de masa. En sí, el número atómico establece el número de protones que presenta en el núcleo. Un átomo es eléctricamente neutro, por ende debe cumplir con la siguiente regla, que los protones deben ser igual a los electrones y por ende es igual a Z. Vamos a establecer a esto como la regla del Press. Protones igual a electrones y esto en sí es igual a Z, que representa el número atómico. Vamos a analizar ahora lo que hace referencia a la masa atómica denominada como A. Se determina por la suma de los protones más los neutrones que se encuentran contenidas en el núcleo y solo representa mediante la siguiente expresión, como podemos analizarlo en la pantalla. Ahora vamos a analizar algunas de las preguntas que se encuentran en nuestro texto. Primera pregunta. El autor que planteó el modelo del budín de pasas fue, tenemos las siguientes opciones, Rutherford, Bohr, Dalton y Thomson. Recordemos quién planteó el modelo del budín de pasas fue Joseph Thomson, quien planteó este modelo de budín de pasas, quien manifestaba que el átomo estaba formado por una estructura interna de carga positiva y incrustadas pequeñas cargas eléctricas negativas, similar a un budín de pasas. Por lo tanto, nuestra opción correcta sería la opción D. Pregunta número 3. Determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Primer enunciado. El núcleo define la masa del átomo debido a que se encuentran las partículas subatómicas más pesadas. Recordemos que en el núcleo se encuentran tanto los protones como los neutrones. Por lo tanto, estos definen en sí la masa del átomo. No se le considera la masa del electrón porque es demasiadamente pequeña. Por ende, este enunciado sería verdadero. Siguiente opción. Todo átomo es eléctricamente neutro debido a que el número de protones es igual al número de electrones. Para nosotros recordar fácilmente esto, podemos recordar con la siguiente mnemotecnia conocida como la regla del pez. Protones igual a electrones y esto es igual a Z o a su número atómico. Por lo tanto, este enunciado sería verdadero. Y el último nos dice que el átomo, el número de protones es menor que el número de electrones. Esto es falso. Si nosotros aplicamos la regla del pez, nos manifiesta que los protones deben ser igual al número de electrones para que el átomo sea eléctricamente neutro. Por ende, nuestra opción correcta sería la opción A. ¿Verdadero, verdadero o falso? Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de